Hola, amigas y amigos televidentes de Adelante Nicaragua, aquí en Extra Plus, en ausencia de Néstor Espinosa Briceño. Voy a conversar aquí con Cairo Amador. Voy a tener el gusto de recordar viejos tiempos. ¿Cómo comenzamos? Este programa. Sí. Para tocar temas relacionados con el ámbito internacional en los últimos días y especialmente en las últimas horas. ¿Por qué? Bueno, porque ya se conocieron o se confirmaron los resultados de las elecciones en El Salvador. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues sí. Alegra de estar por aquí. Bien. Sí. Sí. Interesante. Comencemos por el área, que es las elecciones de El Salvador, de Nayib Bukele. Nayib es, fíjate que interesante, porque él es de ascendencia árabe, y no es el primero, ¿verdad? Saca es de ascendencia árabe. En América Latina tenías aquel Ecuador, que era Bucarán es de ascendencia árabe. Menem, de Argentina, es de ascendencia árabe, sirio. Entonces, es interesante porque son comunidades que se han integrado en las diferentes comunidades, en los diferentes países donde están. No vayamos tan largo, Fujimori, ¿verdad? Sí. Japonés, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Nayib, su padre fue ingeniero químico, fue el representante de la comunidad árabe-palestino en El Salvador, ¿verdad? Y desde esa perspectiva tuvo mucho acercamiento con movimientos de izquierda. De hecho, Nayib estuvo en el FMLN, rompió en el año 2017 en medio de un conflicto que algunos valoran de posiciones muy personalistas por parte del FMLN y de una discusión no tratada con mucha astucia política. Ahora, ¿él estuvo con el FMLN durante el conflicto armado o ya en la fase política? Pero ya en la fase política es que lo conozco, que estuvo de alcalde de Santa Tecla y después fue el alcalde de San Salvador. Ahorita era el alcalde de San Salvador. Y en general sus posiciones son un tanto centristas, diría yo. Otros la quieren calificar de derecha. En el caso de Nicaragua en concreto sí tiene diferencias con el Frente Sandinista. Él en un Twitter que puso después de abril habló algo así como de una chispa incendió la pradera, no se ataca si se ataca la chispa no se ataca el incendio, ¿verdad? Una cosa de esa. El caso es que desde la perspectiva de El Salvador, este es un triunfo indiscutible en primera vuelta. Y debo decir de que las encuestas no andaban mal. Fíjense, sí, una cosa que yo dije el sábado, antes de las elecciones. Las encuestas de Martínez, del FMLN, estaban entre un 8.1% a un 10.6%. Sacó el 13%, sacó un poco más, 3 y pico por ciento más. Pero fíjate que la diferencia era de 8 a 10, 2 y pico, ¿verdad? Sí. En el caso de Calleja, 19.7 a 23. Sacó un poquito más. Pero de nuevo, la diferencia eran como 4 o 5 puntos. En el caso de Bukele, era 40.4 a 55.1. O sea, habían 15 puntos porcentuales de diferencia. De ahí podrías inferir fácilmente que si este era el caso, posiblemente Bukele no iba a llegar a los 50. Y entonces hubiese dado el horizonte para una segunda vuelta. Los resultados apuntan, por lo menos con el 84.6% escrutado a las 11 de la noche, que fue la última vez que lo vi, Bukele tenía el 53.4%. Y ya, para ese momento, Calleja lo había reconocido. Y el vicepresidente, no necesariamente el candidato, el vicepresidente del FMLN también lo había reconocido. De manera que hoy amaneció más claras las cosas y Bukele indiscutiblemente se llevó el voto popular, pero se lo llevó por mucho. Sí. ¿Verdad? O sea, imagínense que entre el partido de gobierno
que cayó estrepitosamente como nunca antes en la historia del FMLN, escasamente 13.5%, a 53 hay un 40% de diferencia. ¿Se gastó el FMLN en el gobierno? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y malos manejos internos, posiblemente también en términos de relaciones interpersonales, etcétera, ¿verdad? El caso es que está la muestra, 40% de diferencia con un partido que rompe además el bipartidismo, ¿verdad? Con relación a Arena incluso, olvídate de Bukele, con relación a Arena, que es su contrincante histórico, Sí. sacó el 31% Arena. Más de la mitad. Más de la mitad, o sea, de 13 a 20, al 31, Sí. estás hablando de casi 20 puntos porcentuales, ¿no? 19 puntos porcentuales, es una barbaridad. Es más, sumarlos y tienen menos que Bukele. Tiene como 47, 48, por el 39% máximo, Ahora, contra 53. comentaristas internacionales decían ayer que eso mostraba el desencanto de la población salvadoreña con los partidos políticos tradicionales. Es un fenómeno que lo estás viendo por todos lados. Lo miraste en México hace poco, un partido Morena, es un partido nuevo, el PRI, el PAN y el PRD, que más o menos eran los tradicionales, quedaron relegados. Lo miraste en Francia, con Macron, un partido que surgió básicamente de la nada. En Italia, en España lo estás viendo también. O sea, es un fenómeno que te hace ver una crisis de los partidos políticos, efectivamente. Ahora, pero para el FMLN esta es una lección muy fuerte porque mucha gente que era del FMLN se le fue. Por supuesto. Por lo menos en el voto se le fue en esta ocasión. Así es. Tiene que retomarlo, tiene que reencontrarse, tiene que refundarse. Y además no solamente con relación al partido del presidente, con relación a su partido contrincante tradicional, Arena, le ganó más del doble, más del 100% de votos sacó Arena más que Pero el eso puede ser FMLN. porque el antiguo miembro del FMLN se le llevó gente. Lo que vos querrás es una diferencia del 100% de voto. Eso golpea. ¿Ah? Te golpea en términos de que te da una relación de fuerza diferente. La cantidad de gente que vas a tener en la parte legislativa no vas a tener mayoría. El otro entra con mayoría en los dos lados, creo. Eso lo tengo que verificar. Ese es el último punto. Pero bueno, el caso es que desde la posición nuestra de Nicaragua, yo creo que aquí que perdimos un voto más en la OEA. Si Claro. efectivamente Bukele es consistente con lo que ha dicho, etcétera, los comentarios que ha hecho sobre Nicaragua y sobre el comandante Ortega, el voto de El Salvador está ya totalmente al otro lado de los intereses de Nicaragua. Bueno, pero es decir, el hecho de que él no esté de acuerdo con el Frente Sandinista no significa necesariamente que esté de acuerdo con una intervención en los asuntos internos del país. Lo que estás expresando es que lo más que puede llegar es abstenerse. Así es. Pero eso es lo que ha hecho en algunos casos. Pero abstención es positiva en la OEA. Sí. De manera que en cualquiera de los casos, en relación a ese caso específico de la situación de El Salvador, primero, podés tener ese conflicto en la OEA. Segundo, podés tener una situación incómoda en SIECA, ¿ah? Porque de repente está Costa Rica con Alvarado, que ya está con una posición determinada, Hernández, que está asumiendo básicamente esas mismas posiciones últimamente. En el caso de Hernández lo comprendé porque después de las elecciones hubo un conflicto en las elecciones. Nasrallah, que era el candidato de los liberales, reclamó fraude por un lado y reclamó la victoria por el otro.
Y no fue sino con la intervención de Estados Unidos que llega Hernández a retomar el poder. Es una situación altamente complicada y cuestionable. Sí. ¿Ah? Pero entonces tenés a Hernández en esa situación, tenés a Alvarado en Costa Rica, tenés ahora a El Salvador y tenés a Guatemala que por ahí. Entonces tenés una situación un tanto delicada en el contexto del SICA. Y esto es importante porque en medio de todo eso, el presidente del SICA, ¿cómo se llama? El socialcristiano que estuvo aquí en Nicaragua. Sí. El expresidente guatemalteco. Exacto, Vinicio Cerezo. Vinicio ha tenido una posición bastante equilibrada con el tema de Nicaragua y es de los que propugna por una solución negociada. Pero de nuevo, en el contexto centroamericano se te vuelve un poco más difícil la cosa. Las posiciones de Nicaragua tienden a estar un poco más aisladas. En el contexto latinoamericano, con mayor razón todavía. Y si pones todo el continente, Estados Unidos y Canadá, tanto para el caso de Venezuela como para el caso de Nicaragua, en términos de actitudes y de voto, estamos en una situación delicada. Delicada, realmente delicada. Y no es sorprendente porque todo el mundo miraba venir esas debacles del Farabundo Martí. Así es, pero siempre no deja de sorprender, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque, repito, fue un arrastre, fue unas elecciones ganadas con una amplitud si fuera béisbol sería una paleada la que le dieron en béisbol, ¿verdad? Más 53% ese hombre tiene el poder legislativo, el poder ejecutivo y posiblemente el legislativo, de forma que entra con un paso muy sólido, entra con un voto muy sólido, popular, y los primeros meses, indiscutiblemente, va a hacer uso de ese sentimiento de aceptación que tiene dentro del electorado salvadoreño. Eso sí, él cumple lo que dijo como candidato. Exacto. Ahora, es cierto que lo que se dice como candidato no necesariamente se cumple como... Te me adelantaste, ¿verdad? Porque ya como jefe de Estado es jefe de todos. Sí. ¿Ah? Y ahí hay intereses encontrados. Y no solamente es jefe de todos, sino que además jefe de una nación que forma parte de una región que necesita armonía. Y además presidente de un país cuyo socio comercial en Nicaragua como socio comercial es muy importante. Es muy importante tanto para sus importaciones como para sus exportaciones. De manera que ahí debería de haber un juicio un tanto más ponderado alrededor de mantener sana, fluida las relaciones con el Mercomún, ¿verdad? Bueno, nos vamos a una primera pausa en este programa con la participación del doctor Cairo Amador. Ya regresamos. Regresamos en Adelante Nicaragua, aquí en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Cairo Amador sobre los temas más importantes de la escena internacional. Y indudablemente tenemos que hablar de Venezuela. Venezuela que llena los principales espacios noticiosos en el mundo entero. Sí, vamos a hablar de Venezuela, pero vamos a dimensionar también lo que está pasando en términos de las afectaciones económicas que está padeciendo Venezuela ahorita, especialmente en Estados Unidos. Y esto se hace alrededor de una compañía que se llama Citgo, que es refinería y es gasolinera. Esto, de alguna manera, el gobierno venezolano de los 80 inició la compra de esto, en los 90 la terminó, con la idea de tener todo el ciclo de la producción. Producen petróleo, refinan petróleo, venden gasolina. Tenés todo
toda la línea. Y efectivamente es una de las fuentes principales de ingreso de PDVSA y por tanto del país. Una de las cuestiones que ha anclado a Venezuela su monoexportación ha girado siempre alrededor del petróleo, siempre, ¿verdad? Desde que Venezuela es Venezuela. Claro, entonces cuando los flujos son altos no tienen muchos problemas, cuando los flujos son bajos es que se le vienen todos los problemas encima. Pero Citgo, que es la parte con que quisiera comenzar hoy, nos demuestra dos cosas interesantes. Una de ellas es que por esas razones de todas esas líneas de producción y de producción de petróleo, refinación de gasolina y venta de gasolina, etc., el talón de Aquiles de Venezuela estaba dentro de los Estados Unidos. Chávez de alguna manera lo previó y habló de eso, y yo entiendo que incluso vendieron 2 refinerías, porque entiendo que eran 5, eso no te lo puedo asegurar. Lo que sí sé es que ahorita tienen 3 refinerías que procesan 849,000 barriles diarios, y no necesariamente todo el petróleo venezolano. De hecho, de esos 849,000 barriles diarios, apenas como el 24 o el 26% es petróleo venezolano, después está mexicano, de los países árabes, etc. Estas 3 refinerías están en el estado de Texas, Illinois, que está al noreste, y Luisiana, que está por el Golfo de México. Tiene 3.400 empleados dentro de la refinería. Y luego viene la parte de la gasolinera. Tiene 5.000 gasolineras. 5.000 gasolineras. Distribuidas en 29 estados de la Unión. O sea, por supuesto, Aramco es mucho mayor, que esa es la de Arabia Saudita, que también tiene el mismo esquema. Es más, yo creo que Venezuela de algún lado copió ese esquema por ahí. O Exxon, ¿verdad? Pero estás entre ese rango. Dicho sea de paso, 5.000 gasolineras con 3 turnos de 3 turnos diarios. En Estados Unidos, ponerle que sean 3 por turno. Son 10 aproximadamente empleados por cada gasolinera, por 5.000, 50.000. ¿Ah? O sea, están produciendo alrededor de 55.000 empleos alrededor de estos negocios de Venezuela, de estas inversiones de Venezuela en Estados Unidos. El problema comienza a complicarse porque Andrúbal Chávez, que es primo del comandante, no puede entrar a Estados Unidos y él es gerente general de PDVSA. Además, ahorita hay 5 ciudadanos de Estados Unidos presos en Venezuela por acusación de corrupción alrededor de este negocio. Y los daños son en 2 dimensiones. Una, lo que te tienen congelado ahorita son $7.000 millones. Y lo que vas a dejar de producir por estar en esas condiciones, que no tenés mercado ahorita donde llevarlo, serían $11.000 millones. Y lo que te va a producir, bueno, a eso agregarle $1.000 millones en oro que tiene la misma suerte en Inglaterra. En otras palabras, estás con un problema de liquidez tremendo en una situación que ya estaba ilíquida desde hace rato. Las condiciones económicas en Venezuela ahorita están en su mayor punto. Y ese es precisamente el sentido de la estrategia. El sentido de la estrategia de Trump en términos económicos es asfixiar a este gobierno. ¿Ah? Obligarlo a través de la asfixia a cualquier otra cosa. Al gobierno o a algunos de los factores de poder, como el ejército. Y también, dicho sea de paso, ya que lo mencionaste, el encargado militar de la embajada de Venezuela en Washington rehusó regresarse
y reconoció al gobierno de Guaidó, ¿verdad? Claro, ya un general también hizo lo mismo, pero Padrino en varias ocasiones se ha referido al sentido de lealtad a la Constitución y lo peligroso que es un gobierno de facto como el que se está gestando ahorita con Guaidó, y en cualquiera de los casos claramente habla de la lealtad del ejército con el presidente Maduro, aunque efectivamente ya se miran una que otra hendidura, ¿verdad? Dicho esto, te quedan dos opciones excelentes como clientes, aparte de Estados Unidos, en el caso de Venezuela, China y Rusia. Salvo que en el caso de Rusia, la mitad de lo que es Ciclo está dada en garantía de préstamos que ha dado Rusia a Venezuela. Y ahí se le presenta otro problema a Estados Unidos. Porque en un momento determinado puede salir de los venezolanos, puede salir de Maduro y de PDVSA como dueños de Citgo, pero entran los rusos a hacer valer sus garantías en Estados Unidos de una empresa venezolana. O sea, entran como dueños, sí. como posibilidad, pues. Y los chinos que no dan, en estos momentos no están dando dinero en efectivo, básicamente se están pagando la deuda que ya tiene, más bien Venezuela está pagando la deuda que ya tiene, que dicho sea de paso asciende como a 50 mil millones de dólares en petróleo. Esto no hubiera sido tanto problema si el petróleo se hubiera conservado a niveles de 160 dólares, ¿verdad? Pero al bajar 3 veces más le cuesta pagarlo. En términos comerciales estoy hablando ahorita. Eso no quiere decir que en un momento determinado China y Rusia, como en un momento lo dijo Putin, puedan acudir a un salvataje económico financiero a Venezuela, lo cual es posible. Entre tanto, la situación está un tanto complicada. Están contemplando, por ejemplo, acciones legales. Una de las acciones legales podría ser, bueno, declarémonos en quiebra. Quieren hacer todo lo posible en estos momentos para que el traspaso que Estados Unidos está haciendo al nuevo gobierno, porque esos 7 mil millones de dólares que están ahorita congelados, lo está poniendo Trump a la orden de Guaidó. Bien. Entonces, PDVSA, una de las acciones que tiene es iniciar precisamente juicio de bancarrota, por ejemplo, para que ese traslado sea lo mínimo posible de esos 7 mil millones de dólares que tienen. Y es una situación legal muy tardada, muy costosa, que apenas está comenzando. El 7% de las importaciones de Estados Unidos vienen de Venezuela. Antes era mucho más. Antes era mucho más porque Estados Unidos necesitaba mucho más, necesitaba importar mucho más petróleo para su consumo. Ahora Estados Unidos, con este asunto del frac, del quisto, del petróleo derivado del quisto, es el primer productor mundial de petróleo. Pero esa producción de petróleo, por los altos costos que tiene esa fuente petrolífera, es rentable solamente cuando está arriba de los 65 dólares el barril, o era a 65 dólares el barril. Han hecho innovaciones tecnológicas tales que ya bajó, ya puede ser rentable a 50, por ejemplo, 45. En todo caso, apenas el 7% para efectos de Venezuela, con lo cual Venezuela es el cuarto país que exporta a Estados Unidos, siendo el primero Canadá, el segundo Arabia Saudita, el tercero México y el cuarto Venezuela. A estas alturas y en estas circunstancias, los cálculos están tomados por la inteligencia norteamericana y dentro de esos datos que te he dado y demás,
saben que el mercado internacional del petróleo no va a ser alterado de forma que los precios suban estrepitosamente, ni mucho menos. Ya más o menos pueden controlar eso incluso con su producción interna. Es más, otra cosa hubiera sido esta misma jugada hace 10 años, en donde no tenían, donde sus necesidades de importación eran mucho mayor y de Venezuela muchísimo mayor todavía. Ahora, pero con esto de la capacidad norteamericana de producción, ¿es cierto lo que han argumentado los venezolanos que Estados Unidos está poniendo en riesgo sus reservas naturales? Dicen otros que no, por 3 razones. Uno, porque sus reservas naturales vienen de 2 fuentes. Una, la clásica la clásica fuente de petróleo de los fósiles, sí, etcétera, y la otra de esta nueva forma de producción que es el quisto, ¿verdad? El quisto. De manera que al contrario está abriendo sus fuentes de producción y además está intensificando el uso de energía alterna, valga decir la eólica y la solar. De manera que ese argumento habría que darle sus matices. Ajá. Sí. En todo caso, eso nos quita la importancia que tiene Venezuela como cuarto. Ahora, ¿qué capacidad tiene el gobierno de facto de manejar eso? Ninguna. El gobierno venezolano. Ahorita ninguna. ¿De Guaidó? Ahorita no creo que ninguna. Sin embargo, internacionalmente le están abriendo las puertas. 3 ejemplos. En la Embajada de Colombia le puso la orden la sede de la embajada para que a su vez sea la sede de la embajada del gobierno de Guaidó en Washington. Hoy la Unión Europea, varios países ya declararon su apoyo a Guaidó. Dicho sea de paso, Merkel, que es la principal potencia económica de Europa, no lo hizo. Ni lo ha hecho Italia. Italia parece que ya lo hizo junto con España. Pero hubo una declaración el sábado de Italia que no cometerían el mismo error que se cometió con Libia. Y la experiencia de Libia la tienen muy fresca, ¿verdad? Bueno, al menos entiendo haber leído Italia, pero habría que confirmarlo. Pero España seguramente y Francia también. Sí. En todo caso, ¿verdad? Hay un temor adicional, que es el temor político-militar también, ¿verdad? Si querés, vamos a una pausa y seguimos. Regresamos porque hay una declaración europea de participar en la reunión de Uruguay. Sí. Entonces, esto de que Francia, España, Italia y otros estén apoyando al nuevo presidente o al presidente proclamado, Guaidó, no tiene mucha congruencia, pues. Ya regresamos. De nuevo en adelante Nicaragua con el doctor Jairo Amador. Seguimos hablando sobre el tema de Venezuela ahora desde la perspectiva de la reunión el 7 de este mes comienza en Montevideo, Uruguay, que ha sido auspiciada precisamente por Uruguay y México, y a la cual aparentemente la Unión Europea se ha sumado. Sí, para llegar a eso yo creo que es necesario hacer como el mapa de qué es lo que pasó y cómo pasó, ¿verdad? Y eso tiene que ver primero con cuestiones internas dentro del gobierno de los Estados Unidos. Una de ellas es la salida de los moderados, valga decir Tillerson, Sessions incluso, el general McMaster, el general Kelly, y cuidado que hasta el general Mattis, ¿verdad? Y una contradicción que salta, los generales de moderados. Sí.
En su lugar entraron los halcones, que no son general, en donde sobresale Bolton. Y Pompeo, que fue, Pompeo se graduó en West Point, estuvo en la CIA, antes estuvo en Congreso, ahora está en el Departamento de Estado. Y Bolton es uno de los responsables, por no decir uno de los principales responsables, del involucramiento de Estados Unidos en Irak en el 2003. De manera que esto, y aquí le miras una perspectiva más clara, cuando Bolton, por ejemplo, en Miami, habla de la troika. La troika es Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿Verdad? Está clarito cuál es básicamente la estrategia global de la administración Trump para América Latina en estos momentos. A la venida de los moderados le tenés que añadir los legisladores estadounidenses anticastristas, básicamente la señora Lichtenstein, Marco Rubio en especial, y Díaz Balart. ¿Ah? A esto le agregás el exilio cubano activo, que está ahora, hay un señor que se llama Mauricio Claver Carone, que en principio era parte de la familia de la primera mujer de Fidel. Creo que también Díaz Balart es parte de esa misma familia, ¿verdad? Sí. Que ha hecho cualquier cantidad de cosas, ha invertido cualquier cantidad de recursos desde hace rato. Porque en medio de todo esto hay que decir que aquí hay una combinación de cosas, donde me falta la OEA, el rol de la OEA, y básicamente el rol de Almagro dentro de la OEA, y el rol del exilio venezolano también. En otras palabras, en ese cuadro de cosas tenés que se conjuga todo un plan de golpe de Estado que comienza desde hace más de un año, casi con la administración Trump. Pero digamos que la última parte, el último tramo, básicamente se comienza a dar en diciembre. En diciembre, Guaidó se traslada por el puente de Cúcuta a Colombia y aparece el día siguiente en Washington, ¿verdad? Hablando con todos los personeros norteamericanos, etcétera, etcétera. Y después de Washington se regresa a Colombia, a hablar con el gobierno colombiano y con la disidencia de los venezolanos, etcétera, ¿no? Y se regresa a Venezuela. Da la impresión de que en una escena en donde él va en un carro, antes de que se autoproclamara, que lo detienen y lo sacan preso, etcétera, ¿verdad? Da la impresión de que los aparatos de inteligencia de alguna manera ya sospechaban al menos de algo que se venía. Pero en ese caso, incluso Maduro pidió excusas y expulsó a 4 miembros de la sociedad venezolana. El 4 de enero está la Cumbre de Lima, y en la Cumbre de Lima ya ves claramente el documento respaldado por 13 países en donde hay un apoyo a la política contra Maduro, ¿verdad? Eso fue el 4 de enero. El 10 de enero toma posesión Maduro. Y por el conflicto que hay, no hace el juramento en la asamblea, sino que se va al Poder Judicial, creo. Y ahí es donde precisamente se apoyan con Guaidó cuando habla del 233 y de la ausencia del presidente. O sea, ausencia no hay porque está el presidente en Caracas, pero la interpretación es no tomo juramento ante mí, ¿verdad? En cualquiera de los casos lo que estás viendo aquí es una artimaña legal junto a un complot político, ¿verdad? Sí. El 21 de enero, incluso antes de autoproclamarse presidente, nombra
o consulta al menos en ese día con Gustavo Tarré, que es un profesor de Derecho Constitucional en una de las universidades en Washington, y le propone ser el representante de ese gobierno que se dio a proclamar en la OEA. Hasta ahí es suficiente para ver que esa autoproclama no era espontánea, ¿verdad? Ni salió del aire. Es ya todo un plan orquestado desde los Estados Unidos. Tan es así que cuando el tipo se autoproclama presidente, no pasó ni una hora sin que Trump lo reconociera casi de inmediato. Sí. Entonces más burdo no pudo haber sido y más claro no puede ser la injerencia norteamericana en este sitio. Pero bueno, también hay otros elementos que casi están formando lo que ellos llaman la tormenta perfecta. Y esto es, uno, la asfixia económica que venimos de hablar, la asfixia económica derivada de una inflación galopante que está sufriendo este año Venezuela y que ha venido de arrastre desde hace 3-4 años más, que en este año el FMI hablaba de una cifra que yo la tuve que leer varias veces porque a esta altura todavía no la entiendo. 10 millones por ciento de inflación. ¿Verdad? Si vos mirás lo que pasó en Nicaragua en los 80, estás hablando de 30.000% de inflación acumulada. Y estás hablando de 10 millones en un año. O sea, la situación era sumamente delicada. Y hay que reconocer que en medio de esa situación económica delicada, el chavismo sigue teniendo muchísima gente. Hizo una manifestación multitudinaria este sábado. Y eso, entre otras cosas, porque en medio de toda esa situación de presión financiera, etcétera, tiene enormes subsidios el Estado para la alimentación, etcétera, que precisamente se dirige a los barrios más marginales. Cada vez le cuesta más. Y con esta asfixia económica, otro de los efectos es no poder cumplir con esos subsidios, ¿verdad? Ahora, falta un elemento, que es la posición de la OEA con respecto al autoproclamado. Ahí voy, ¿verdad? Dije de que cuando Guaidó viajó en diciembre, también fue a hablar, no lo dije, no hablé yo ahora, fue a hablar con Maduro, ¿no? Y el Maduro es parte de ese engranaje. Y si no, 2 y 2 dejarían de ser 4. Está la proclamación del presidente Guaidó, está la aceptación del presidente Trump, ya está desde antes nombrado el representante ante la OEA. Una vez que Trump acepta ese gobierno, le sigue Canadá y 14, 15 países latinoamericanos, y después la OEA le da el asiento a profesor Tarré, ¿verdad? Era como una rueda con fases ya preconcebidas, la que se echó a andar, donde evidentemente Almagro tiene gran parte de eso. Ahora, ¿a quién nombran dentro del Departamento de Estado para que se haga cargo directamente de todo eso? Nada menos y nada más. Muy recordado por los nicaragüenses. Que don Elliot Abrams, ¿verdad? Y debo recordarle que, bueno, cuando salió Abrams de la presidencia, el hombre se dedicó a otro continente, se hizo experto en el Medio Oriente. Al lado de Israel, por supuesto, ¿verdad? Y pasó varios años de academia y de investigación en el Medio Oriente. En una ocasión, hace poco, dijo de que Estados Unidos dice, ya no está para andar en aventuras fuera de la frontera. Y tampoco está para andar ayudando a nadie con relación a los recursos humanos. Todo eso es muy caro, y ahorita no hay plata para hacerlo. Claro, lo dice desde la llanura, porque dicho sea de paso, Elliot Abrams no es parte del gobierno de Trump, porque en la campaña electoral se fue en contra de Trump. Ahora limaron aspereza, y en el caso de Venezuela, y
también de Nicaragua, y no es casualidad que sea Elliot Abrams quien esté manejando esas dos situaciones, ¿verdad? Sí. Así las cosas, entramos a otra dimensión, y es la dimensión internacional. Una pausa, la última pausa, y regresamos con este enfoque aquí en Adelante Nicaragua. Regresamos en la parte final de este programa, en el cual estamos escuchando las explicaciones que nos da el doctor Cairo Amador Arrieta sobre la crisis venezolana. Bueno, entonces veamos el otro lado de la moneda, el lado de la solidaridad, el lado en donde Venezuela muestra su fuerza. Básicamente, la reunión de Uruguay en principio va a ser para ver la relación que tienen México y Uruguay con Bolivia alrededor del apoyo a Maduro. Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Mexicano de Morena, respalda la posición de país en términos del legislativo que llevaron a la ONU, y respalda a su vez a Marcelo Ebrard, que ya salió de México desde el día de ayer para estar en Uruguay y tener pláticas preliminares el día de hoy y mañana para entrar en discusión seria el miércoles 6, creo que es miércoles 6. La idea es que México básicamente está propiciando una ambientación de diálogo y se está proponiendo incluso como mediador. Por eso ese Vasconcelos, en la medida en que México no toma partido, podrá ser un buen interlocutor en el diálogo. En otras palabras, no injerencia y propiciar condiciones de diálogo para la resolución de conflictos internos. Ese es el... Ahora, pero hay un gran problema con eso. Estados Unidos siempre ha estado en contra del diálogo. El problema con eso no solamente es ese, sino que Trump, ¿verdad?, en más de una ocasión, y ayer específicamente en el programa Face the Nation de la CBS, dijo que la opción militar no está, que todas las opciones están en la mesa, incluyendo la opción militar. Y aquí te hago otra aclaración, específicamente con relación a Venezuela. Se habla mucho de Trump, que Trump es lo que es sin duda alguna, pero el que está detrás, el señor Pence, el vicepresidente, es cosa seria. Sí. Ese incluso trabajó con la contra nicaragüense en los 80, ¿verdad? De manera que a esa situación de amenaza militar, los rusos le dicen suave. Cualquier cosa, Rusia apoya en todos los aspectos a Venezuela. Y de alguna manera, una acción militar de ese tipo no va a pasar desapercibida por nuestro gobierno. No solamente eso, sino que ahorita tenés a 3 barcos rusos en puertos de Venezuela. Y escuché, que no pude confirmarlo, escuché en la televisión, que unos barcos chinos también iban rumbo al Caribe. Tendría que confirmar esa última parte, pero lo que no tengo que confirmar es el apoyo que China efectivamente está dando a Venezuela. De nuevo, hablando de que la política, que esto es un problema fundamentalmente interno y que se debe resolver entre las partes internamente. Y de nuevo, auspicia una situación de acercamiento y de negociación. Entonces, el apoyo en términos de potencia de Rusia, sí, y de China no son nada deleznables en una situación como esta, cuando tenés a un Estados Unidos que incluso te está amenazando con una posibilidad de acción armada. Y por ejemplo, en términos de apoyo diplomático, México, por favor, México es aparte de ser una de las referencias diplomáticas, de escuela diplomática en América Latina, la doctrina Estrada, por ejemplo, etcétera, junto con Uruguay, que ha sido altamente ponderado y demás. Y aquí valga la contradicción, Uruguay
tiene ahorita en el gobierno al Frente Unido, Frente Unido creo que se llama, que es de donde salió Almagro, ¿verdad? Almagro era parte del gobierno de Mujica. Sí. Y Mujica lo tiró a él, lo apoyó a él para secretario general. Para secretario general. No me acuerdo si es Frente Armado Alianza, no, el nombre del partido de Uruguay ahorita no me acuerdo, pero bueno, ese. El caso es que, dada la contradicción también con Almagro, es interesante resaltarla. Bolivia también está jugando un papel muy importante junto con México. Ahora, debo decirte que Andrés Manuel López Obrador está siendo atacado ferozmente internamente en México. Léete el Excelsior del día de ayer y el de hoy y vas a ver todos editoriales alrededor de eso, ¿verdad? Así las cosas, no todo necesariamente está muy negro para efectos de Venezuela. Hay claroscuros, hay posiciones de países, Nicaragua es de ellos, Cuba, Bolivia, Uruguay, México y otros países del Caribe que apoyan la negociación que debe darse en Venezuela. Maduro mismo está en una posición abierta, incluso Maduro le llegó a ofrecer diálogo al joven lo llamó a Guaidó, y lo rechazó por el momento, ¿verdad? Suele suceder que cuando hay veces no se mide la correlación de fuerza y tienden a ser maximalistas, cuando deberían de negociar creen que ya no hay necesidad de negociar. Y siempre hay necesidad de negociar. Pero también había una acción legal de parte del gobierno de Maduro contra Guaidó. Sí. Que ya comenzó. Que ya comenzó, pero bueno, él está ahorita en territorio internacional, ¿verdad? Dentro de Venezuela. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa con la Unión Europea? Porque la Unión Europea no ha tenido una posición muy congruente. Pues primero dice una cosa y después dice otra. Pero es que esa es la Unión Europea actual. La Unión Europea internamente está en un proceso de identificación. Tiene fuerzas contrarias, unas que quieren sacar a los países e incluso hacer implosionar la misma organización, y otras que siga dentro de los cánones que ha estado desde hace rato. La Unión Europea tiene elecciones en mayo. ¿Por qué crees que los europeos que vinieron aquí dijeron, tenemos que dar nuestro reporte durante el mes de abril? ¿Por qué? Porque en mayo vienen las elecciones del Parlamento Europeo, en donde posiblemente hay una nueva correlación de fuerza. La Unión Europea no es aquella unidad consistente que solía ser. Incluso en este caso, vos ves que uno de los principales países de Europa no está apoyando esta medida, como es Alemania. Así es. Pero la Unión Europea anunció que va a participar desde el jueves en el esfuerzo de México y Uruguay. México lo toma muy a bien, en el sentido de que va a tener la oportunidad de discutir. En el fondo, la Unión Europea no está presentando un criterio único, ¿verdad? Existen dentro de ellas diferentes formas de ver el asunto de Venezuela. Y México va a aprovechar esas contradicciones internas para tratar de sentar la respuesta al problema venezolano como un problema interno cuya resolución debe ser negociada en forma pacífica y transparente, posiblemente con mediadores internacionales. Ahora, esto no escapa a otras situaciones que se están dando en el mundo. Por ejemplo, la semana pasada hubo la negociación en Qatar, en donde Estados Unidos ya se arregló con los talibanes, ¿verdad? Ya hay acuerdos preliminares para sacar a todas las fuerzas norteamericanas de Afganistán. Y ahí tenés tres problemas siguientes. Estaba leyendo yo que dice que los talibanes se comprometieron a no atacar a Estados Unidos. Sí. Claro, van a salir para que los van a atacar, que se vayan solos al enemigo, escalera de plata. Pero es un fiasco, la verdad que la lectura es un fiasco. 17 años, y en 17 años los talibanes controlan o tienen influencia en más del 58% del territorio de Afganistán. Así es.
Y además, fíjense, en el contraste, ¿verdad? En el caso de Venezuela hiciste todo un plan desde adentro para desestabilizar a Venezuela, que supuestamente el gobierno Maduro es contrario a los intereses norteamericanos. En Afganistán el gobierno es su aliado, depende de ellos, y las negociaciones que ellos hicieron con los talibanes ni siquiera los tomaron en cuenta. De manera que lo están dejando casi para que se los coman los perros, ¿verdad? Y el presidente de Afganistán dijo claramente de que casi dice con aliados como estos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Verdad? Y se presenta además una situación interesantísima, porque si el gobierno de Estados Unidos deja de ayudar y desaloja a Afganistán, el gobierno que queda no va a quedar muy fuerte. Y vienen los intereses entonces de los talibanes apoyados por los pakistaníes, y viene la influencia que se puede derivar de la India, que quiere tener un centro de apoyo en Afganistán, pero también lo quieren tener los chinos a través de Pakistán, y entonces viene una reconversión geopolítica que en otro momento la trataremos. Pero el caso es, los gringos están negociando con talibanes a espaldas de su aliado. Bueno, estoy muy agradecido al doctor Cairo Amador Arrieta por su participación en este programa, por las explicaciones que nos ha dado de la situación internacional, y solo les digo que queda nuestra cordial invitación para que continúen con Extra Plus. Hasta la próxima.